Una semana cerramos cita con dos periodistas y un filósofo experto en terrorismo islamista para hablar de este libro que acaban de hacer, que empezaron a escribir en primavera, que lleva ya en los kioscos, ¿cuánto? 2 semanas. En la librería un par de semanas, sí. Un par de semanas. Y por tanto, tanto nuestra cita con ellos como el libro, por descontado, es anterior a lo que ocurrió en París, ¿no? Se llama Objetivo Califato Universal. El subtítulo es Claves para comprender el yihadismo. Y bueno, pues la verdad es que nos ha resultado un libro muy interesante y muy didáctico, pero no sorprende nada de lo que ha ocurrido en París una vez que se ha leído el libro con detenimiento. Los que firman este libro son además gente seria de prestigio, como Eduardo Martín de Pozuelo. Eduardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el jefe de investigación de La Vanguardia. Tiene múltiples, no voy a repetir el currículum de los tres porque no acabaríamos, pero tiene un montón de premios, y muchos y prestigiosos premios periodísticos. También Jordi Bordas los tiene. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No los mismos otros, es que entre los dos acumuláis todos los premios más importantes. Algunos conjuntos. Sí, bueno, es que sois pareja, de hecho, en el equipo de investigación de La Vanguardia, pero además por separado, también Jordi Bordas tiene un montón de premios muy importantes, ¿no? Que tampoco vamos a repetir porque no acabamos. Y por último tenemos a Eduard Jihadka, que es doctor en filosofía, especialista en terrorismo islámico y colaborador en prensa especializada española, norteamericana e israelí sobre salafismo, yihadismo y terrorismo islámico. Bueno, leído vuestro libro, Eduardo, supongo que no os habrá sorprendido nada de lo que ha ocurrido en París, porque en vuestro libro anunciáis que esto pasa y va a seguir pasando. Claro, es que la idea, cuando tuvimos la idea de hacer este libro y lo propusimos en el diario, es un libro que está hecho en la editorial de La Vanguardia, sí. Parte de la idea de que nosotros teníamos el convencimiento absoluto de que estábamos en una situación prácticamente de guerra, de enfrentamiento, y que aunque en aquel momento, estamos hablando de la primavera pasada, aunque estaba un momento silente, eso no quería decir que la situación no fuese gravísima. Y era, bueno, no es que fuéramos conscientes, es que es el motivo, estábamos convencidos absolutamente de que lo de París y más cosas van a pasar, lo de París, lo del avión ruso, lo del atentado en el Líbano, hay un 11M diario en Siria y Irak, Escuchen eso, hay un 11M diario en Siria e Irak, claro, hay decenas, y en centenares Nigeria, de personas que mueren todos los días. Y las niñas de Nigeria que secuestran, claro, nos olvidamos, en Mali, es espantoso, en el Chad, es espantoso. Y por eso hicimos el libro, por eso hicimos este libro. Y de pronto sale el libro y 2 semanas más tarde, ocurre la masacre de París, ¿no? Bueno, eso no queríamos que Ya. Es difícil para nosotros tres, ha sido complicado, es decir, caray. Justo ahora, ¿verdad? Justo ahora. Sí, podría ser en otro momento. Hablamos un momento de lo que ha ocurrido esta mañana. Ha habido 2 muertos, 5 heridos, 7 detenidos. Es el balance de esta operación contra el islamismo radical que ha llevado a cabo esta mañana en Saint-Denis, en ese distrito parisino. El objetivo, nos van diciendo, es dar con el cerebro, ¿no? O cerebros de esta operación. Pero claro, leído ya vuestro libro, este Objetivo Califato Universal, ¿de qué sirve el cerebro de una operación puntual como esta si decís en el libro que hay en el mundo como mínimo 75 millones de yihadistas? O sea, Jordi, personas dispuestas a morir matando. Sí. Por el Islam. Para que la gente nos entienda, la población musulmana se calcula que está entre 1.700 y 1.900 millones de personas. De estos, el 75%, 75 millones, que son muchas personas, porcentualmente es muy bajo respecto al conjunto, ¿no? Pero es verdad que existen estos, que están dispuestos, en nombre de su religión y de su creencia, a hacer aquello que ellos interpretan que el Corán les ordena hacer, que es luchar contra el infiel. Lo que ocurre es que son 75 millones de yihadistas con vocación terrorista, digamos, entre 1.800 millones de musulmanes, pongamos, pero es que también reveláis en el libro, son cifras oficiales, hay 425 millones de musulmanes que darían cobertura o protección o red
Eduard, a estos terroristas. Sí. Y esa cifra ya es más imponente, porque es casi el 25% de los musulmanes. Sí, otros servicios de inteligencia norteamericanos y europeos calculan que llega a un 30%. No hace falta ser un experto, pero hay que ver que tiene un gran apoyo el terrorismo dentro de la colectividad musulmana. También hay que decir que la mayoría de musulmanes, la mayoría, pongamos más de un 70%, están en contra. Lo que pasa que es gente que calla, gente que mira hacia otro lado por miedo, por lo que sea. Gente que algunos de ellos, de una manera paulatina, puede que pasen al salafismo y del salafismo al yihadismo. La diferencia entre salafismo y yihadismo es, salafismo, abreviando mucho, son los que quieren volver a la época de Mahoma. Y volver a la época de Mahoma, donde empieza ya una expansión de yihad, guerra santa, en nombre de Allah, en la que se ejecuta a cristianos, se decapita a judíos. Hay varias poblaciones judías que son aniquiladas, los hombres, las mujeres son esclavizadas, donde se quema a gente, etcétera. Toda esta época de esplendor que en 100 años pasa del Índico al Atlántico, esto es lo que quieren recordar y consideran como una cosa muy positiva los salafistas. Lo que no quiere decir que ellos estén tomando las armas, pero predican las armas. Después están los yihadistas, que no quiere decir que todos estén empuñando las armas, pero son gente que apoya totalmente, de una manera activa, el terrorismo. Por ejemplo, esta persona que puso la bomba en el avión, que ahora los rusos han confirmado por fin, les ha costado mucho, ¿eh? Bueno, hay intereses también en no asustar, etcétera, y de otro tipo, ¿no? Entonces, pues los intereses están muy poco cubiertos últimamente, porque hemos anulado 2 partidos, hemos desalojado no sé cuántos lugares. Estamos en el peor escenario posible. Si buscan aterrorizarnos, lo están consiguiendo. Bueno, ahora es cartas boca arriba de la situación que venimos padeciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que simplemente, por fin, se está viendo claramente cuál era la situación que estamos. Para mí y para nosotros es una situación de guerra asimétrica, que hay gente que está negándola. ¿Por qué es de guerra asimétrica? Porque tiene 2 frentes. Uno claro y abierto que todo el mundo puede reconocer, que está en Siria e Irak, donde hay gente de uniforme pegando tiros con trincheras, para entendernos en la imagen de lo que es una guerra, y con aviones y bombas, y unos los derriban a otros y tal. La guerra normal. Y otra guerra que se está produciendo en el campo no musulmán, que sería Europa, Occidente en general. Y esa guerra es como se nos escapan de las manos, es como si fuese agua líquida, que la pones en las manos y te va cayendo. Porque la trinchera hoy está en una discoteca de París, otro día está en un avión ruso, otro día está en un mercado del Líbano. O sea, cuando dicen, por ejemplo, después de la matanza en la sede de Charlie Hebdo, que ya todo el mundo esperaba otro ataque, hay gente que se pregunta, ¿y cómo no se puede prevenir? Jordi Bordas, es que no se puede, ¿no? Mire, Eduard decía una cosa que para nosotros es fundamental. Mientras hacíamos el libro con Eduardo, recordábamos una frase que en su momento nos dijo Giovanni Falcone, el juez por excelencia que luchó contra la mafia, en una de las innumerables ocasiones que tuvimos de hablar con él, fuera ya de lo que sería trabajo, hablando casi con amistad, nos decía una cosa muy importante, que él lo aplicaba a la mafia, pero que luego lo hizo público para todos. Él decía, cuando un delincuente dice, y yo entiendo que delincuente es aquel que vulnera cualquier precepto de un código penal de un Estado de Derecho, cuando un delincuente tiene cobertura social, al Estado le es muy difícil dar con él, es muy difícil detenerlo, es muy difícil juzgarlo. Pero en la medida en que un delincuente pierde esa cobertura social, al Estado de Derecho le es más fácil esa función. Eso sería fundamental, es decir, en estos momentos tener la seguridad al 100% de que no va a pasar nada más, eso es imposible, claro. Imposible tenerla. Pero sí es verdad que la situación mejoraría si esa cobertura social de la que hacía alusión antes Eduard. Millones de gente que, aunque no sea terrorista, pues no ve con malos ojos lo que está pasando. Bueno, de hecho me pasaba hace un momento, Eduard, un recorte de prensa que dice que en un partido de fútbol en Turquía, cuando se intentó mantener un minuto de silencio por los muertos en París, ayer mismo fue silbado ese minuto de silencio por espectadores turcos. Sí. Probablemente no todo el estadio que estaba en Turquía silbó, pero desde luego los silbidos fueron suficientes como para que nos hayamos enterado. Sí, lo cual es demoledor, ¿no? Sí. Porque
Bueno, hay que entender Turquía en este caso. Erdogan es el partido islamista y cada vez se está islamizando más. Y Turquía es de los responsables que compra petróleo Estado Islámico, lo vende de contrabando. Europa le ha ido muy bien, hay que reconocerlo, a nivel económico. A ver. Turquía compra petróleo a Estado Islámico. O sea, el Estado Islámico, que todos sabemos que tiene como principal fuente de financiación el tema del petróleo, lo vende a Turquía. A Turquía. Pero Turquía no es de la OTAN. Sí, ¿Y pero entonces? Europa hace la vista ciega. Ah, muy bien. Y esto ya lo sabe Europa. Por ejemplo, el algodón, que ahora tienen empresas que están en territorio ocupado por Estado Islámico, en Siria, esto lo está vendiendo Turquía. Y ropa que más de un oyente va a comprarse de algodón va a ser trabajada por gente de Estado Islámico. Por gente que está en Estado Islámico, que compra Turquía. Turquía compra y... Pero es que el cinismo entonces de todos es repugnante. Bastante, por no decir mucho. Julia, el cinismo alcanza cotas insospechadas. Ya, insoportables. Una cosa, cuando decimos Turquía, no quiere decir el Estado turco. Queremos decir los contrabandistas turcos, aclaremos, porque si no mañana vendrá la embajada, entrarán ahora por esa puerta y nos vendrán a decir eso. ¿Qué pasa? Que hablamos de la criminalidad que se viene, que le da igual vender armas, vender petróleo, comprar, entrar en ISIS, salir, este tipo de cosas. En Turquía, pues se da mucho y los medios que se ponen pues para evitarlo no son los que se tendrían que poner. Por cierto, ¿qué hay en el fondo, Jordi Bordas, qué hay en el fondo de la capacidad que tienen estos individuos para perder su vida? Es decir, que no les importe morir para poder matar más. Digamos, ¿dónde se basa esa fuerza que ellos tienen y que es seguramente la que les hace menos vulnerables o más fuertes o como queramos llamarle? En su fe en la religión. Es decir, la interpretación que hacen del Corán les dice que si ellos mueren matando infieles, tendrán no solamente la gloria eterna, sino un paraíso espectacular. Estamos entrando en un terreno en donde, desde el punto de vista occidental, intentamos razonar cuando no es posible, porque la fe o la tienes o no la tienes, pero no porque razones, sino simplemente es una cosa absolutamente sentimental. Y ahí es muy difícil poder hacerles razonar, ¿no? Máxime cuando, como pasa en este ejército invisible, que es el que tenemos alrededor nuestro, gente que ha ido a Siria ha vuelto no solamente convencido, sino tan fanatizados que es imposible hacerles marcha atrás. Es decir, el que viene de esos territorios donde se produce una guerra clásica, para entendernos, es muy difícil deshabituarles, quitarles las ideas con las que allí han sido instruidos. A los hombres, a los mujahidines, Eso es visto desde ellos, mujahidines, terroristas visto desde nosotros. Ya, pero no significa lo mismo. No, ellos son soldados de califato, son ellos. Es interesante, en el libro libro de Eduardo Martín de Pozuelo, de Jordi Bordas y de Eduard Njidhat, que hay todos los enredos lingüísticos que cometemos habitualmente los periodistas, los medios de comunicación. Hay al final como una especie de diccionario para que sepamos de qué estamos hablando en cada momento. Claro. No podemos ahora entretenernos en todo eso porque me gusta más ir a fondo de la cuestión, pero que es muy interesante porque al final uno aclara las palabras y cuando uno llama las cosas por su nombre está mucho más cerca de la verdad y del rigor, ¿verdad? Porque nada es casual. Ahora me he perdido. Ah, no, sí, ya sé dónde iba. Yo quería decirte una cosa, si me dejas, sobre cómo funcionan estos. Hay una de las palabras que se repiten sistemáticamente desde el punto de vista occidental, que es integración. Bien, el que está metido, el que se siente soldado del califato, terrorista para nosotros, o mujahidín para ellos, no tiene ningún interés en integrarse. O sea, no es ningún problema de integración. Aquí él tiene una interpretación religiosa del mundo y del universo y un fin religioso. Y la integración sería para él un síntoma de debilidad, seguramente. El que ha entrado en una discoteca matando gente en un concierto de rock no tiene ningún interés en el concierto de rock ni en integrarse. Su problema no es de comprarse o no una entrada para entrar en el concierto. A ver si es que es muy simple. En el fondo es muy simple. Su problema no es tener o no un coche, si es que han ido en coche al sitio. Y si van vestidos al occidental, si pueden ir al mismo restaurante que han ametrallado en París. No es un problema de ir o no al restaurante y de integrarse o no. El asunto está en otro lugar. Y además hay algo, yo creo que es la prueba del 9. Está bien eso que dices, porque a veces buscamos causas económicas, si están en el paro, si no tienen manera... Pero bueno, por favor, es que no hay ni una sola reivindicación que venga del Estado Islámico que hable de cuestiones de tipo social o de integración en un país. Hablan de conquista y de matar al infiel. Y el que la encuentre en YouTube, que nos llame y que nos lo diga.
A lo que yo iba, antes nos decía Jordi Bordas, bueno, pues lo que subyace en la capacidad que tienen estos terroristas, estos yihadistas, de perder ellos la vida con tal de matar a infieles o a cruzados, que somos nosotros, los cristianos, digamos, ¿no? Ya. Se pueden ir al paraíso con toda la familia, con los amigos, 70 vírgenes, 72 vírgenes, y las mujeres, ¿qué demonio encuentran en el paraíso? Porque esta misma mañana en San Denis, una se ha hecho estallar con un cinturón de explosivos. ¿Qué promete el Islam a las mujeres, Eduard? Queda siendo esposa de su marido. Ese es el premio. Es el premio, ser esposa eterna de su marido de una manera eterna, siendo joven, etcétera, pero nada más. No tiene 72 varones. Ya. Esto sería ya el colmo para... Las vírgenes vuelven a ser vírgenes. Pero retomando lo que habías dicho de la fe mueve montañas, y hay que recordar que a partir de la guerra de Westfalia, de la paz de Westfalia, ya de 1648, hace más de 300 años, ya no mueve en Europa a nadie a hacer una guerra. Pero recordemos las cruzadas movían a la gente y morían niños, etcétera, para ir a conquistar Tierra Santa. Lo mismo, pero salvando las distancias, aún más, la gente moría por su fe en el circo romano, ¿no? Los cristianos judíos también, porque eran perseguidos por su fe. Cuando una persona tiene una fe en Dios, sea de una manera positiva o de una manera negativa, mueve montañas. Y es lo que hace esta gente. Se sacrifican. Ellos saben que no pueden morir por dinero, no pueden morir por territorio. Mueren por Alá. Por Alá. Y por eso tienen su recompensa eterna. Yihadista es todo aquel que decide morir por la causa de Alá, ¿de acuerdo? Pero ¿de dónde sale esa interpretación bélica del Islam? Porque por una parte hay quien sostiene que el Islam es una religión de paz, eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? No en mi nombre. Se fotografían muchos musulmanes y los vemos en las redes como respuesta al atentado de París, ¿no? Pero luego uno encuentra palabras del Corán que, por ejemplo, repite el líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, que dice, y son palabras que recogéis en vuestro libro, el Islam nunca ha sido la religión de la paz, ni un solo día. El Islam es la religión de la guerra. Al profeta se le ordenó hacer la guerra hasta que Alá sea adorado en todo el planeta. ¿Sabes qué pasa, Julia? Que, es brutal esto. A diferencia del cristianismo, que hay un texto más o menos aceptado por todo el mundo, en la religión musulmana lo que hay son interpretaciones de lo que dijo, de lo que pensó o de lo que pudo haber hecho Mahoma. A partir de aquí las interpretaciones son libres. En este caso lo que ellos hacen es una interpretación hasta el fondo, hasta casi tergiversar lo que la mayoría de los musulmanes creen, que es lo que tú acabas de leer. Entonces, si damos por buena esta interpretación, lo que tenemos aquí es una guerra santa en pleno siglo XXI, con todo lo que eso significa de movilidad, de facilidad para moverse. Tecnológicamente avanzadísima, claro. Facilidad para estar en contacto, aunque tu contacto esté a 1.000 o 2.000 kilómetros de distancia, facilidad para conseguir armamento y, sobre todo, un armamento que no es una lanza, que tú puedas matar a una persona, sino que es un armamento que en un determinado puedes matar a 40, 50, 60 o 70 personas. Que es una persona convertida en una bomba. Exactamente. Es muy bueno que salgan musulmanes diciendo no en mi nombre y esto no es el Islam, porque ISIS o Daesh o como queramos llamar, que nada nos ponemos de acuerdo, ha secuestrado el Islam. Quiero decir que son unos secuestradores de otra idea y se agarran a las partes del discurso más radicales y a sangre y fuego, y ahí están enganchados y no la sueltan. Hay una cosa que te contáis. A nivel teológico islámico hay que reconocer que el Corán tiene 124 versículos que hablan de paz, pero estos son versículos antes de la Égira, que es cuando se va Mahoma en el año 622 a la Meca, perdón, de la Meca a Medina, huyendo y llega a Medina. Esto lo llaman la Égira, que es a partir de aquí se computa el calendario musulmán. Pero hay un sistema, después los textos son muy violentos. Entonces, estos jeques que están en Occidente hacen la mayoría de ellos taquilla, lo siento decir, pero es la verdad, taquilla es la mentira. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de interpretación que se llama al-Nasikh wa al-Mansukh, que es los textos más modernos, los que son después de la Égira, los más violentos son los que abrogan el pasado. Ya. O sea, cuando un musulmán que se declara un jeque, que se declara
que el Islam dice textos de paz, es cierto. Hay 124 aleyas que hablan de paz. Antes de la égida. Antes de la égida. Antes de que pero Mahoma después fuera... ya son todos ya, de guerra. Después ya no. Y estos se abrogan. La manera de interpretar el texto es: lo antiguo queda abrogado por lo más violento. Entonces, está claro. ¿en qué se acogen los islamistas? Al-Azhar, la Universidad Al-Azhar, que es la más importante del mundo suní, cuando se les propuso por extranjeros a ver si condenáis y hacéis fatwa en contra de los islamistas, dijeron: no estamos de acuerdo con los islamistas, con el Estado Islámico, porque no es agradable, no es práctico, pero no podemos condenarlos porque no están haciendo nada contra el Islam. Esto lo dijo la Universidad Al-Azhar. Aunque matan chiitas como sí. deporte sí, porque, nacional. Pero lo hicieron claro, desde el inicio. O sea, las primeras víctimas son los propios musulmanes. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿eh? Los muertos en número los ponen los musulmanes. Los ponen los musulmanes. Sí. Por cierto, hablando de fatwa, no olvidemos, y en el libro yo de verdad que se lo recomiendo a todos los oyentes porque es muy didáctico, está muy claro y además uno ve toda la historia, no es demasiado largo, todo está muy clarificado, muy... pero te sitúas perfectamente. Por ejemplo, cuando nos llamáis la atención sobre lo ocurrido el 14 de febrero del año 89, que es cuando Khomeini lanza la fatwa contra Salman Rushdie. Claro, y yo recuerdo aquel momento. Claro. Y, hombre, le dimos una importancia relativa. Pero era enorme, porque ya estaba diciendo el mensaje que estamos hablando claro. ahora mismo. Ya brutal dijo, eso. Rompía, vino de Francia, se instala, ¿verdad? Llega y le pidió que dice: se acabó el mundo occidental, vamos a vivir de ahora en la adelante revolución islámica. La revolución islámica. Y es curioso que parte de la izquierda intelectual occidental vio aquello como una rebelión contra el mundo capitalista. Ahí va. Hay una parte de la izquierda radical que se dejó fascinar. Se fascinó. Es verdad. Por esa revolución islámica solo porque era una revolución. Y porque era anticapitalista, es decir, lo que les O unía... sea, le importaban más los mercados que la libertad de las personas. Y porque no conocían lo que les pasaría a los dirigentes del Partido Comunista de Irán, el TUDE. Claro, no pero eso podría soportarse a lo mejor en el año 89, pero en el 2015, que aún hay... En la época reciente, Julia... Algo en cierta izquierda radical que sigue siendo muy tolerante y poco beligerante con... Primero, que no es consciente. Segundo, que desde mi punto de vista... Es estupidez en este caso. No solo es esto, puede más el odio contra la cultura judeocristiana y contra los valores que hay en Occidente, que no pensar que aquella gente puede llegar a matarlos. También hay la arrogancia europea de pensar que nosotros, una vez que dominemos el mundo, junto con los islamistas, la extrema izquierda, vamos a civilizar y vamos a quitar la máscara religiosa. No se están dando cuenta que esto... Desde luego. Tendrían que leer a Friedrich Engels también, que critica esta postura. En la época más reciente, desde el punto de vista de los errores que se han cometido, uno fue el apoyo que tuvo el Ayatollah Khomeini para sustituir al Shah y en abrir la puerta a lo que sería la invasión islamista. El segundo fue la guerra de Irak, en la que España, con el Reino Unido y Estados Unidos, participó y que fue la causa directa de los atentados de Atocha. Del 11M. Especialmente la segunda invasión, no la de Kuwait, sino la segunda invasión. La segunda, claro. O sea, Occidente ha cometido muchísimos errores. Miopía pura. Además, la describís muy bien en el libro. Por ejemplo, en el año 88 se estrenó Rambo 3. Sí. Señoras y señores, no sé si ustedes se acuerdan, el patriota Rambo, por aquella época, en Rambo 3, luchaba en Afganistán contra los soviéticos, que eran los malos, malísimos, y Rambo luchaba al lado de los pobrecitos y oprimidos talibanes. Efectivamente. Lo hizo Hollywood porque en la realidad eso es que estaba pasando. América armó a los talibanes. Sí. Claro. O sea, la miopía de Occidente es para ponerse a llorar y no parar. Bueno, en el 85, el 12 de abril, el restaurante El Descanso, siendo presidente del gobierno Felipe González, Partido Socialista, que no tenía nada que ver con el tema de Irak, que eso es posterior, hubo un atentado, murieron 18 personas y 100 heridos en el restaurante El Descanso. O sea, los atentados ya llevan tiempo. Pues hemos cometido errores, Occidente en su conjunto con esa miopía, la derecha, la extrema izquierda ha cometido muchísimos errores. Errores y cinismo. Bueno, cinismo, claro. Y cinismo, porque en definitiva las armas que puede utilizar un yihadista no se fabrican en Siria o en Irak o en Irán. Es como si alguien son armas que fabrica la industria armamentística occidental y soviética. Exsoviética. Y luego hay una cosa, dejadme, no tengo el libro aquí, es que hay una página en la 49 que quiero leerles una cosa que...
Espera, a ver si la voy a encontrar yo ahora. Lo del vientre de nuestras mujeres, que a mí me ha horrorizado, porque lo que nos dice... Aquí está. Dice, el Islam volverá a Europa como conquistador victorioso tras ser expulsado de ella 2 veces, una desde el sur, al-Ándalus, y la segunda desde el este, desde las puertas de Viena. Conquistando Europa, el mundo será el Islam. Y es parte de un mensaje de Osama Bin Laden que dijo, conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Estamos hablando de la bomba demográfica. Sí. El índice de natalidad de Occidente es bajísimo. Alguien puede decir, bueno, esto lo dijo Bin Laden. No. Hay un pronunciamiento semejante en las Naciones Unidas, de Boumediene, que dijo exactamente lo mismo antes que Bin Laden. Sí. En la ONU, ¿eh? El ideólogo de Qatar Foundation, Qaradawi, también ha dicho. ¿Qué pasa con...? Algo pasa. ¿Estamos tocando alguna cosa? No, hay algo que... ¿Ruido? Sí, hay algún micrófono que quizá no es bueno del todo, que cada vez que lo usa... No, bueno, adelante. Qaradawi, el ideólogo de Qatar Foundation, también ha dicho lo mismo, que no hace falta atacar Europa, sino con el vientre de las mujeres. O sea, esto lo van diciendo repetitivamente. Puede que nunca se tenga que conquistar desde el exterior. Estas son palabras de un jeque predicador salafista. Dice, muchos musulmanes están teniendo en el Reino Unido 10 o 12 hijos por familia. La población musulmana aumentará, suficiente para conquistar Gran Bretaña desde el interior. No nos integramos en el cristianismo, nos aseguraremos de que un día ellos, los cristianos, se integren en la ley islámica, la Sharia. Bueno, pues en eso estamos. Esta es la versión pacífica del asunto, ¿eh? Sí, estos son los pacíficos. Estos son la versión pacífica de los extremistas. Hay una versión no pacífica que es la que estamos viviendo, que es la que dice, sucesos de París. No se puede esperar ganarlo con la... Vamos a ir más deprisa. Quieren rapidez. Exacto, o sea que no tienen bastante, digamos, con la demografía, ¿no? Con decir, si parimos mucho más que ellos, pronto seremos más que ellos y por tanto ganaremos desde dentro. Hay algunos que quieren acelerarlo por la vía del terror. Por eso lo que dice Jordi es fundamental. O el mundo musulmán aísla socialmente. El mundo musulmán, que no es así. Mayoritariamente, es obvio que no es así, mayoritariamente empieza a aislar socialmente. Lo que decía Falcone hace un momento, sí. Los empieza a aislar socialmente, a todos los que tienen este discurso, y los empieza como a marginar de tal manera que esto camine por otra carretera, tenemos un problema gravísimo. El libro es descorazonador, es muy bueno para informarse, para recordar cosas que ya sabíamos y que habíamos olvidado, para clarificar conceptos, pero yo cuando lo acabé ayer noche pues me sentía mal, tenía muy mal cuerpo. ¿Qué mensaje para la esperanza podemos dejar? Y nos quedan 40 segundos. Mira, una de las reivindicaciones... La de los musulmanes que se levanten contra los que han secuestrado, ¿no? Su religión, sería ese el mensaje, ¿no? Que se levanten. La solución es compleja, pero tiene un punto, para nosotros un punto inicial que si no se cumple nunca llegaremos a esa solución, que es que el primer paso lo tiene que dar la misma comunidad musulmana, no solamente los musulmanes de base, sino quienes tienen poder e influencia religiosa dentro del mundo musulmán. Claro. A mí me gustaría ver a un imán de una mezquita decir públicamente los yihadistas son terroristas. Creo que este viernes va a hacerse algo así, ¿verdad? Sí, eso es un canto a la esperanza. Es buenísimo. Que en las mezquitas este próximo viernes los imanes en París digan que están en contra de todo esto. Y entonces ayudarles a que esto tire adelante. En Atocha lo dijeron también en Madrid, ¿eh? Está bien. Lo condenaron. Objetivo Califato Universal, claves para comprender el yihadismo. Jordi, Eduard, gracias. Hasta pronto. Noticias en Onda.